periodista y además crítico del Diario Expreso y colaborando con Radio del Sur. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, primo Coco. Siempre es un honor estar en tu programa y acompañarte en este día donde hay muchas noticias y la ultimita, la renuncia del señor Gaviria al Ministerio de Defensa, entre otras lo de Lagarto Vizcarra también con ese colaborador eficaz. El exministro de Agricultura, José Hernández, que ya se le aceptó su colaboración eficaz, y hay 6 más que están en cola, todos indicando las coimas de ITSA y Obrainsa para el Lagarto. Ahora, en ese caso, por ejemplo, del expresidente Vizcarra, donde las evidencias son más que claras, ¿por qué no se llama a los periodistas digamos, de Moquegua, que denunciaron en su momento muchos hechos corruptos de Vizcarra en ese lugar? Mira, cuántos años han pasado, pero no han prescrito los delitos, y eso es importante porque no debe haber impunidad. Y efectivamente hay que reivindicar a aquellos periodistas que valientemente salieron a fiscalizar, y en el camino hubo otros, entre comillas, periodistas ya de Lima y vinculados a ONGs y vinculados a grandes canales de televisión que trataron de limpiarle la carita al Lagarto, de maquillarlo bonito, y eso es gravísimo. Pero dices bien, efectivamente hay que comenzar a recapitular esta historia y reivindicar a esos periodistas de Moquegua que sí supieron estar en el lado correcto del periodismo independiente y el periodismo crítico, que para muchos no les va a gustar, pero el periodismo es eso, el periodismo es una vocación de servicio, es un apostolado y permite pues llegar al fondo de este caso. Si no hubiera sido, primo Coco, como señalas, por estos periodistas, hoy no estaríamos con la cantidad de información que devela y descubre a un personaje de baja estofa como es este señor ingeniero Vizcarra, ¿no? Y que muchos lo han tenido como líder, se aprovechó como vicepresidente, después fue presidente, se vacunó solito él, su hermano, su mujer y por ahí algunos funcionarios más, y que compró cosas negativas durante la pandemia, como estos test, compró malas vacunas. Es decir, ese señor es un falso valor, ese mismo que vino desde Brasil a Lima para defender al fiscal A su Domingo Pérez engreído, a su engreído, y a su atacar a ahijado. Pedro Chávarri, a su engreído que trabajó en Moquegua, ese fiscal, ¿no? Claro, Que ese muchos caso te ahí, dicen, por ejemplo, Rafael, disculpa, pero por ejemplo, sí, nadie promociona, nadie difunde que este señor, ese fiscal, ¿no? Domingo Pérez, estuvo en Moquegua. Es más, lo salvó de una denuncia penal. O sea, o sea, no lo denunció, o sea, lo salvó, ¿de acuerdo? Y luego lo trae a Lima, y este fiscal es el que ha salido y el que ha tapado de alguna manera y no ha permitido que Odebrecht pague lo que tiene que pagar. y cuya esposa resultó trabajando en una oficina muy importante del Ministerio de Economía y Finanzas. Esos son los falsos valores. Y por eso el periodismo es crítico. Si este señor fiscal hubiera hecho bien su trabajo en Moquegua, muchas cosas se hubiera ahorrado el país, porque la corrupción genera mucho gasto. Además, la corrupción no solamente genera gasto, sino que deprime la moral de una nación, va contra la imagen de un país y atenta contra la juventud, la gente trabajadora y decente que hace bien su trabajo. Por tanto, es la hora en este momento de revisar bien esta historia reciente y decir quién es quién en la fiscalía, que ha dado un cambio sustantivo con la señora Patricia Liz Benavides, pero que falta mucho por hacer todavía. ¿Qué gran diferencia está marcando a Pablo Sánchez, a Zoraida Ábalos y esa fiscal de la Nación? Debe saber pues también quién es este Domingo Pérez, que hasta ahora no termina de subsanar una serie de indicaciones que le da la judicatura en el caso de En ese Cocteles, en caso el caso de Keiko Fujimori. es increíble ahí, ¿no? Por ejemplo, él viene haciendo historia profesional, aunque de mala forma, con el caso de Keiko Fujimori, ¿correcto? La ha metido presa, la ha perseguido y todo, se orinó, disculpen la vulgaridad, pero así, se echó en el suelo con los corruptos de Graña y Montero y les permitió estar libres, o sea, los sacó de la cárcel, él los ayudó, ¿de acuerdo? Y está el juez Corbancho, ¿no? Que cargó ancho, que Carguancho, incluso, claro, en Concepción, pocos sí. minutos, en menos de 10 minutos les dio la libertad, o sea, los dejó libres. Ustedes no tienen nada que ver. Cuando ellos ni siquiera aportaron información relevante para que esta gente de Odebrecht pueda ser sancionada. Pero en fin, él ha mantenido esta posición y si él hubiese puesto esa misma vehemencia supuesta, ¿correcto? ¿Qué hubiese pasado con Odebrecht?
Y hay un silencio en este caso de un aliado muy importante con poder mediático, con poder de inteligencia militar y otras, que es Gorriti de IDL, que fue el que amamantó, apañó, respaldó y es cómplice de Domingo Pérez en el caso del lavado de cara de Odebrecht. Es decir, estas personas, el Vizcarrato hizo mucho daño y tanto Guerrero, perdón, este señor, sí, el Embogen, que es su otro apellido de ascendencia judía, Gorriti, tanto Gorriti como Domingo Pérez son parte del Vizcarrato que ha hecho tanto daño al país, a la nación, y que no podemos olvidar. ¿Cómo se puede presentar ese falso valor a perseguir a Alan García, a perseguir a Keiko Fujimori, ese Vizcarra, si tenía techo de vidrio? Es decir, es algo que no entendemos, ¿no? Este señorito que ya tiene su departamento en San Isidro, que el hermano está en este consorcio junto a Odebrecht y el Grupo del Comercio, Graña y Montero en su momento, y como acaba de describir, la fiscalía no hizo bien su labor y hoy corresponde darle una sanción moral a este sujeto, Domingo Pérez, porque es un funcionario público, no es un intocable, porque cada vez que uno se dirige a él se araña mucho y se victimiza, ¿no? Y nunca, hasta ahora estoy pidiendo las disculpas de la cantidad de veces que ha notificado en mi casa para personas que no conozco en el caso de Keiko, y que él no se ha dado el trabajo cuando públicamente yo lo ponía en redes y en Twitter, quién era esa persona, dónde la podía encontrar, a una mujer que yo no conozco y que realmente llegaban las notificaciones a mi casa molestando a mi padre, a mi madre que ya es adulto mayor, mi papá ya falleció el año pasado, tú sabes, primo Coco, casi a la edad de 100 años, pero esas molestias lo hizo Domingo Pérez por su trabajo malísimo. Y es más, estimado Eduardo, en una conferencia donde él va invitado a México, ¿qué decía él? Usaba una jerga pro-terrorista, la guerrilla, la guerra civil, en esta guerra interna, todo el lenguaje de las ONG de derechos humanos que le gusta a este señor de IDL, y Gorriti. siempre me olvido, Gorriti, Gustavo Gorriti. Entonces, este señor Domingo Pérez, siendo abogado, y se supone conociendo la historia del Perú en la lucha contra el terrorismo, pues maquillaba la palabra, edulcoraba el hecho y simplemente doraba la píldora y decía, no, esta es la guerrilla, esta es la guerra civil, la guerra interna. Eso no es lenguaje de un peruano bien nacido, de un peruano consecuente, responsable, que hemos visto a nuestros familiares, amigos, a estudiantes, amas de casa, dirigentes sindicales muertos por las balas del terrorismo, primo Coco. Y no nos olvidemos que también Domingo Pérez estuvo en la marcha de los Cuatro Suyos pegado a Alejandro Toledo. Oh, maravilla, son gente que de alguna u otra, y estaba también Gorriti. Sí. Y esa marcha de los Cuatro Suyos con un Toledo que es otro falso valor, por eso hay que cuidarnos. Muchos a veces piensan y estas personas usan el racismo al revés, ¿no? Dicen, ay, me cholean, yo soy lustrabotas como Toledo, soy de Cabana, encima yo me hice solo, me fui a Estados Unidos, trabajé, igualito vino también Pedro Castillo. Entonces, estos personajes han engañado al pueblo y ya estamos grandecitos. El Perú tiene más de 200 años, primo Coco, 201 años para votar bien. El ciudadano tiene que saber discernir quién es este fiscal, quién es este representante de las ONG, quién es este político Toledo, donde Pedro Castillo militó más de 13 años en el partido de Toledo. O sea, Pedro Castillo no es cualquier tipo, es un tipo que quiso llegar a la política y como el 99.9% de los que se meten en política solo quieren pues vivir para la quincena y no para la historia. ¿Y qué quincenas? En Palacio vaya usted a saber, primo Coco, cuánto se compra en comida y ya está más cachetón también Pedro Castillo, ¿no? Sí, sí. La cantidad de plata que se gastan en el Palacio de Gobierno para comida, yo me pregunto, ¿para qué? Si se están llevando a cabo los acuerdos de ministros en provincias, o sea, ¿quiénes comen en Palacio con toda esa cantidad de comida? Has tocado un punto clave, primo Coco. Esos consejos de ministros descentralizados, que si bien se hacen en provincias y ya van como 18 de estos consejos de ministros cada miércoles o en el día que se les ocurra lo hacen, no solo le ahorra Palacio esos sanguchitos que son muy buenos, esos cafecitos y todos los demás brebajes que hay en Palacio, más mucho le gustan los embutidos y chicharrones a este gobierno. Bueno, si ellos están en provincias con sus consejos de ministros descentralizados, entonces debería haber menos gasto en Palacio. Claro. Porque son 19 ministerios, incluyendo la PCM,
Y cada ministro cuando llega con 4 o 5 de sus asesores, sin contar su escolta. Y a la escolta también les dan sus panecillos, su café y todo lo demás. Es decir, si son descentralizadas estas reuniones, por lo menos a 20, casi 20 personas que son los ministros, por 10 son 200 personas menos que van a consumir en Palacio. Por Exacto. tanto, debería haber menos gasto en comida, pero esos consejos descentralizados están hechos con una estrategia primo coco, que es la de soliviantar al pueblo, es la de decir como Aníbal Torres, vengan cada uno con 50 personas y le haremos temblar al Congreso, lo pondremos de rodillas, y eso se llama pues agitación. Estos son unos agitadores, estos son unas personas, así me hace recordar en los años 80 la huelga policial con Pastrana, que era un agitador de la policía, y otros, las huelgas sindicales de la CITE, el SUTEP de entonces, que lo que hacían era sencillamente salir a las calles a protestar, a bloquear las pistas y a traerse abajo el Estado de Derecho, que es lo que parece quiere este señor Aníbal Torres y este señor Pedro Castillo, porque ahorita lo que les conviene a ellos es aumentar el caos como lo hubo en su momento en Venezuela. Quebrar el país para ellos tener el manejo de todo, tener el poder, o sea, el poder económico y el poder de gobierno, ¿no? Sí, esa es la lógica de ellos. ¿Por qué? Porque ya estamos recibiendo información muy clara de personas que se están yendo al extranjero, estudiantes universitarios, escolares, familias enteras que están viendo su visa para países europeos, en los que se necesita visa, en otros no hay, otros tienen la Schengen, el tema de Estados Unidos y otros países donde los peruanos van a estar ya migrando, están yéndose. Al quebrar el país, se queda solamente un grupo de personas o que no viajan o que no han puesto como los grandes banqueros de Perú su dinero a buen recaudo, sencillamente va a ir la clase media reduciéndose, primo Coco, la pobreza ha aumentado, tenemos más de 1 millón de informales a los que había antes de la pandemia, la inflación está ahí presente, el BCR hace todo lo posible, sin embargo, me comentaba una amiga periodista el otro día que hubo una reunión, estábamos por el centro, y me decía, hay un detalle muy importante que quizá la gente no, a veces no lo percibe. Vemos el pan, vemos todo, a veces los alimentos de primera necesidad. Sin embargo, a veces hay cosas que uno consumía para el colegio. Y había estas chocolatadas para los niños. Me dice, a mi niño yo le enviaba su lechita chocolatada o su yogur. Hoy no puedo. ¿Por qué? Porque lo que costaba 1,50 sol hoy cuesta 2. Lo que costaba 2 soles hoy cuesta 3. Encima, la lonchera ya no es la que uno esperaba para el niño. ¿Por qué? Porque antes le podías enviar 2 pancitos y si tenías 3 hijos, 6 pancitos. Hoy por 1 sol compras menos panes que antes de Castillo. Entonces la situación se está deprimiendo a tal punto que la clase media, la clase más pobre se hace más pobre y al quebrar el país, estos hacen lo que quieran, pues, primo Coco. Claro, van a tener todo el manejo y el control. Estaba viendo la vez pasada, Rafael, el mensaje o la carta que le mandó Fidel Castro a Chávez, donde le hablaba que tenía que utilizar la palabra pueblo siempre porque eso conmueve a la gente. Y segundo era de ofrecimiento, que destruya a la clase media, porque al destruir la clase media ya es inoperativa, que los pobres sigan siendo pobres, que le digan que siempre, hablar siempre de pobreza, pueblo, pueblo, y aparte de eso, tumbarse a todo lo que significa poder, o sea, llámese militares, poder judicial, Ministerio Público, etcétera. O sea, porque esa es una forma de trabajo para tener el control. Eso también se está dando acá. Sí, Cuba es un caso dramático de esta fórmula, porque estamos hablando de una fórmula de un registro de marca del comunismo, primo Coco, es decir, empobrece a tu país y al tener gente pobre, tú hablando de pueblo, pues sencillamente vas a demostrar que estás con ellos. Pero a la par, en paralelo, primo Coco, las fortunas que se crean y hay información abundante de cómo los Castro, cómo los Chávez se han vuelto multimillonarios. Y en el caso peruano, no se necesita incluso que hayan sido tan rojos como los del MIR, como el Ejército de Liberación Nacional también allá en Colombia, o que hayan sido guerrilleros como Che Guevara. Basta que sean rabanitos, primo Coco. Rojos por fuera, blancos por dentro, en el caso de Susana Villarán. Ella resultó con más plata que Humala incluso. Toledo, bueno, les ganó, porque Toledo es otro así, de ese tinte de izquierda pituca, ¿no? Y en el caso de los grupos de izquierda, en el caso de Susana Villarán, es típico ejemplo, porque esta gente, sea de izquierda, moderada, izquierda revisionista, izquierda caviar,
la otra izquierda que te refieres con esa carta de un Castro marxista-leninista, foquista, revolucionario, sea cualquiera que fuere el tinte de izquierda, todos ellos tienen un mal de origen. Y ese es el querer enriquecerse a costa del pueblo. Por tanto, hasta Aldo Mariátegui, por eso él, a pesar que es el nieto de José Carlos Mariátegui, él no puede ver a los caviares y manda sus alocuciones de noche porque él tiene ahí un complejo muy bueno en el sentido de que él mismo lo ha enfrentado y él mismo lo ha dicho, porque su abuelo José Carlos Mariátegui también tuvo ese problema. Cuando Aya de la Torre era perseguido y estaba, digamos, en el destierro, este señor, José Carlos Mariátegui, ese mismo de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, recibía pues una coima de Leguía, dictador en ese entonces en el Perú, y le mandaban a él en un cargo diplomático a Italia, y viajó a Italia y se casa con Chiappe, ¿no? Y de ahí vienen todos los hijos de Sandro Mariátegui Chiappe y otros más, entre ellos el papá de Aldo Mariátegui. Pero ¿a dónde voy, primo Coco? Esa izquierda, incluso antes de Castro, ya sabía que el Estado era la mamadera perfecta. Y entonces, señoras y señores, no se dejen engañar. La izquierda marxista, variopinta, atomizada, sea la que fuere, es la que quiere siempre llegar al poder para tener las arcas fiscales y los presupuestos públicos, primo Coco, y eso es un grave problema. Lamentablemente no hay una alternativa democrática a esa izquierda. La derecha peruana está siempre fragmentada, pero además es vergonzante, es timorata, falta conciencia de dirigencia, es decir, debe haber una clase dirigente, no la hay, y lo vimos eso en la guerra con Chile, no había una clase dirigente vertebrada, entonces hay muchos tibios y solo personas valientes como los que ejercen el periodismo independiente y lo es Radio del Sur, están ahí tratando de encender las alarmas, prendiendo los reflectores, poniendo las atalayas y las luces para que la gente pueda ver mejor lo que ocurre en el país. Así es. Ahora, ojo que también tenemos otros ejemplos de gente que de la izquierda que han tenido muy buen billete y salían a pegar la de Misios. Hugo Blanco, Ricardo Lex Colmenares, gente que tenía buen billete, que han estado bien acomodados y sin embargo salían a llorar penas ante la gente, ¿no? El caso de Hugo Blanco, que viene desde las guerrillas de los 60, él ya tenía pues una condición favorable a través de las viejas ONG de derechos humanos en Europa. Suiza, Suecia, Noruega, etcétera, han servido para que muchos, incluso terroristas, estén ahí viviendo hoy en día y han salido gracias a las ONG de los años finales de los 80, inicios de los 90, que las han sacado. Y él se amarraba a Hugo Blanco el cinturón con una soga y era constituyente para la constituyente 78-79 y la pegaba de inicio. Sin embargo, tiene una vida acomodada y reciben una pensión mensual y por tanto están en su casa rascándose la barriga. Y en el caso del ex Colmenares, viene de una familia les de mineros y todo, y él tenía el Alamey, donde había aceitunas, era un próspero empresario agrario, un agricultor, y también la pegaba y dentro del Partido Unificado Mariateguista al menos y otros, porque han pasado por varios partidos, ellos a través de los años predicaban pues una situación muy distinta. Entonces, esta izquierda lo que hace en el Perú es traicionarla. Esa izquierda no es alternativa ni será nunca. El caso más preclaro es estas señoritas que también son niñas, algunas en el Congreso, otras fuera, que llegaron a la política. Alguna era dirigente en la Universidad Católica y más gordita, hoy día está más finita, pero es de los niños o de las niñas. Igualmente una regidora de Susana Villarán al lado, estas son las feminazis y todo lo demás, que tienen una fórmula de izquierda apegada a Villarán y que seguramente han sabido de estos millones que llegaban de Brasil, de distintas constructoras, y en el caso de Susana Villarán ha sido tratada con manos de seda por la Fiscalía Caviar y del Vizcarrato. Y que hasta ahora no se sabe, hasta ahora no la condenan, ¿no? Hasta ahora demora esa situación, esperemos que cambie, pero estamos viendo aquí en el Perú que ya no hay medias tintas, primo Coco. La situación no da para más. Los indicadores económicos son muy preocupantes. Además, este señor Pedro Castillo con Aníbal Torres
que dijo que renunciaba, luego que no renunciaba, el abogado que se iba, luego que no se iba. Es decir, esta es una payasada que no puede avanzar más. Lamentablemente, primo Coco, salvo excepciones que se pueden contar con los dedos de una mano, el Congreso de la República una vez más se hace el desentendido porque quieren su billetito de congresistas. Arequipa debe reaccionar más también, primo Coco. ¿Cómo puede ser posible que le haga un chiste, un humor negro, el señor Pedro Castillo diciendo un año más de su independencia? O sea, los está vacilando a los hermanos arequipeños. Les está diciendo, ustedes son un país distinto, tienen independencia. Entonces, en ese sentido, cuando uno llega a Arequipa, uno turísticamente compra el pasaporte arequipeño, ellos tienen su bandera, su himno, está bien, pero es parte de ese turismo. Pero Castillo ya lo elevó, siendo presidente de la República, a una condición de ser independientes. O sea, Arequipa no pertenece al Perú, porque Castillo le dice, están celebrando ustedes su independencia, son algo aparte. Eso por sí solo debería significar para demostrar de que este señor debe irse de Palacio de Gobierno. Yo pensé que Arequipa iba a reaccionar más porque debe decirle, oiga, usted presidente, está bien que usted sea burro, pero también sus asesores burros, porque ese papel se lo No, hace. porque para eso deberían estar los asesores, ¿no? Así es. ¿Qué clase de asesores tiene? Y me dicen que tiene muchos y todos muy bien pagados. Entonces es un caos, es una vergüenza nacional como ahora se está investigando los viajes en helicóptero que hace. Bueno, Gaviria, por el tema de su hija que llevó en un helicóptero, ahora la presión más la muerte, y nos solidarizamos con su familia de 2 militares peruanos este fin de semana en el Brain, ha determinado que se vaya el señor Gaviria, que es una persona obviamente de los ministros felpudos, esos que lamen la suela de los zapatos, como hay otros ministros ahí metidos. Ese es el perfil de los ministros. Pero esto debería determinar ya para que se vayan, como Castillo usando el helicóptero igualmente para cosas personales, no necesariamente de estados, y esto lo está investigando un diario local. Es decir, no solo Gaviria, sino el mismo presidente usando los Mi-17, estos helicópteros rusos, donde pueden ingresar 25 o 30 personas, y yéndose de un lugar a otro, en lugar de ver la función de Estado. Entonces, él está yendo a visitar cosas, a ver asuntos personales, y es un presidente de la República, no debe hacerlo, debe dar el ejemplo, un buen ejemplo a los demás funcionarios. Igual diríamos también de los ministros. Pues si un ministro tiene que estar trabajando en su ministerio, ¿qué hacen viajando a cada rato? Sí, en el caso de los ministros, por ahí ya se ha visto que hay algunos que son abogados como Salas y lo mantienen de ministro, no le pagan pues los emolumentos honorarios de abogado, pero le pagan como ministro y hace las veces de abogado o de asesores jurídicos de este señor. Entonces yo mantengo como presidente asesores jurídicos en el Ministerio de Trabajo, ¿no? El que estuvo en Cultura, el otro se pasa para acá, para qué sé yo, otro ministerio, y en realidad el de justicia también chero, como si fueran mis abogados, pero le estoy pagando con el Estado. Pues decía, Claro. están ganando como ministros cuando en realidad me están sirviendo a mí de asesores, porque cuando hablan ellos parecen abogados del señor Pedro Castillo, además de los otros abogados que tiene No, y externos. hacen el papel también, ¿no? Sí, pues hacen ese juego. Es muy lamentable lo que se vive. Lo que nos preocupa, primo Coco, es qué esperanza, qué país le estamos dejando a los menores, a los que están en los 30, en los 20 años. Ellos qué están viendo, a dónde vamos a ir. La situación es delicada, la informalidad ha crecido, los puestos de trabajo se cierran y este gobierno tiene una burocracia que ellos sí están bien. A ellos se les está dando todo. Mira, la hija o cuñada en realidad, los sobrinos, el caso de la esposa, todos, el tema que la fiscalía investigue vaya más rápido en el tema de la tesis. ¿Qué más tienen que demostrar en la tesis trucha de tanto Lilia Paredes como Pedro Castillo? Por eso Exacto. que es importante que la fiscalía impulse esto rápido. Además, demora, la justicia que tarda no es justicia. Y el Congreso de la República, sí, mucho que desear, nos está dejando muy mal el nivel pobre de congresistas, pobrísimo, este violador que sale, congresistas niños que tienen sus familiares que el gobierno les ha dado trabajo. Es decir, es una situación lamentable el nivel. Por ahí salen en el norte también, o los que quieren ser gobernadores regionales. El alcalde que puso el guaco retrato, ahora sale con una publicidad obscena, ofensiva, y se ríe el susodicho.
no sé, creo que es Somos Perú, me parece, ¿no? Estos partidos. Entonces, gente que tiene que pasar por un psiquiatra, primo Coco. No sabemos qué hacer. Estoy viendo en los distritos que hace 10 años, 12 años postularon con un partido, después se fueron al otro partido, ahora aparecen con otro partido, es decir, los mismos nombres. Es como la universidad que antes, primo Coco, para ingresar, la gente estudiaba 3 años en academia y no ingresaba porque había mucho postulante y pocas vacantes. Es igual acá. Parece que ellos están postulando, no ingresa a la primera, no ingresa a la segunda, siguen, pero a diferencia que en la política se cambian de camiseta. No han sido alcaldes en Surco, en Surquillo, en La Molina, y hoy quieren ser apareciendo en distintos partidos. ¿A dónde vamos a ir, primo Coco? Es terrible. Falta un compromiso también de las mismas personas, ¿eh? Falta un compromiso de las mismas personas. Lo hacen porque pueden y porque la gente se los permite. Lo estamos permitiendo, exacto. Ese es un poco el tema. Rafael, como siempre, muchas gracias por contar con tu colaboración y de apoyo. Un abrazo muy fraterno a todo tu equipo de periodistas, a Radio del Sur y a tus radioescuchas, agradeciéndoles por haber permitido ingresar a sus sistemas, a sus hogares, a sus oficinas, y les doy un abrazo y bendiciones para todos ustedes. Hasta la próxima, primo Coco. Claro, y un abrazo para José Briceño, para que se recupere lo más pronto posible. Sí, me comentó que estaba un poquito mal de los bronquios y hay que recomendarle ahorita que tome varias infusiones calientes y su sopita de pollo con quión. Así que abrazo para José Briceño. Exacto, chévere. Muchas gracias. Primo gracias. Rafael Romero, periodista del Diario Expreso, colaborando con Radio del Sur.